de carga última. Quería iniciar con esa sesión por el tema básicamente de aplicación. Durante la semana algunos colegas han pedido que se haga un refuerzo en la parte geotécnica de suelos, de las informaciones relevantes antes de empezar a tomar la decisión del diseño, ¿no? Ahí les estoy alcanzando aquí mismo un enlace para los programas Geo5 que vamos a utilizar. Y también lo envié por el WhatsApp, los que solicitaron. Hoy día voy a hacer una especie de tópicos o puntos esenciales para el caso de geotecnia en edificaciones. Para empezar esto, siempre he empezado parte de mis cursos con este tipo de diapositivas. 3 muertos, 3 obreros mueren sepultados, dice. Trabajaban sin las mínimas condiciones de seguridad. Curioso, la semana pasada que empezamos el curso, vino una noticia de un señor que había fallecido en una obra en una excavación profunda. Y esto comienza a ser continuo. En la última parte de mi reflexión y del análisis de los puntos principales de un estudio de suelos, vamos a citar a 2 personas importantes, creo que dentro de la formación profesional, uno mío y quizás muchos de los que han leído. Vamos a citar al ingeniero Arnaldo Carrillo Gil, profesor de la Ricardo Palma, en una ponencia que la hizo en el año 2000, recuerdo, y que tiene que ver mucho con los temas de hoy en día. Y otra de un libro muy bueno para mí, el libro del ingeniero George Sauer, donde cita la necesidad de hacer estudios, buenos estudios, para evitar cosas como las que están viendo allí. Los objetivos que los profesionales conozcan la importancia de la ingeniería geotécnica en las diferentes etapas de la construcción. Durante el planeamiento, donde se ve la necesidad de hacer ese estudio, la obligación de hacer ese estudio. ¿Qué es lo que quiero obtener? No se puede hacer todos los estudios de suelos, tienen que ser los que se necesiten según la realidad de ese proyecto. El número de puntos se tiene que ver en función a la necesidad real, a qué profundidad, ¿no? Se tiene que ver en estos casos los temas normativos, y cuando hay la ausencia en la norma, importante ver también la revisión de otros autores, de los cuales se basan, por ejemplo, para efectos de una profundidad, el sondeo. Durante la ejecución, fundamental para el control, ¿no? Y aquí tiene que ver mucho el tema de la supervisión también, ¿no? Generalmente quien va por la supervisión va a un especialista. De acuerdo a nuestro sistema de contratación, hay un especialista por parte de la contrata y un especialista por parte de la supervisión. Y a veces se dan casos en los que los dos optan por resultados distintos al hacerlo por laboratorios diferentes. Y no hay un acuerdo, y entra el tema de controversia, donde a veces no se le quiere pagar la valorización del mes por un tema de control de calidad. Este tipo de cosas son las que nos llaman la atención, que para un mismo terreno tienen que haber resultados diferentes. Que los profesionales reconozcan la importancia de la supervisión, ¿no? En los costos que tiene el momento de planificar. A veces son insuficientes. Es más, durante la fase de planeamiento a veces son insuficientes. Me adelanto a lo que dijo Carrillo Gil, ¿no? Y lo que han dicho otros expertos, ¿no? Los estudios adecuados de suelos, y no solo los estudios de suelos, de toda la parte de planeamiento, de todos los estudios necesarios para hacerse, nos costarían o significarían un porcentaje muy bajo con relación a los sobrecostos que se dan durante el proceso constructivo. Pienso que aquí en este aspecto ya, dada la cantidad de proyectos en los que incluso han superado largamente los porcentajes de la norma, donde han tenido que rescindir contratos, nuestra norma dice que por encima del 50% se tiene que rescindir el contrato y hacer un nuevo expediente. Esto ha pasado, el drenaje de Juliaca, por ejemplo, igual 75% de adicionales. Presentar casos históricos donde se indique la importancia de este trabajo
la importancia de todos los profesionales. Aquí tiene que haber, obviamente tiene que haber un staff de profesionales, pero también tiene que ser una relación de continua comunicación entre los tres. No puede ser que un plano discrepe de otro, no puede ser que la puerta la hagan de una hoja cuando es un taller donde el equipo no puede entrar allí, ¿no? Donde el estructuralista es de una ciudad, el geotecnista de otra, y no hay comunicación entre ellos. Entonces, estas cosas son las que realmente creo que dejan mucho que desear en los proyectos. Que conozcan la normativa y reglamentación vigente del Perú. Vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? En la última charla que tuvimos con el ingeniero Jorge de Segarra, profesor de la Universidad Católica y miembro del comité de la norma E050, hablaba de la ausencia de muchas cosas en la norma E050. No se habla nada de rocas, por ejemplo, ni de los estudios de exploración geofísica, ni de los factores de seguridad en cimentaciones, que sí está, por ejemplo, en la norma mexicana y en la norma chilena, e incluso en la norma española. Si ustedes leen la norma E050, cita en la parte última la norma española, que es la norma con la que se han tomado como referencia. ¿Qué tipos de suelos existen en el lugar? ¿Existe agua superficial en el sitio? ¿Qué alternativas de cimentación se tendrán en función de esa calidad de suelo y los potenciales peligros durante la excavación, ¿no? Cuando hay un derrumbe en un talud que cortan, colindante a un colegio, ¿no? Esto pasó en Tayabamba un día sábado con una retroexcavadora. Eso fue un sábado. El día domingo nadie trabajó, felizmente. Y el día lunes se encuentran con que gran parte de ese talud se había derrumbado. Y no, felizmente no mató a nadie. Pero lo que el contratista había cortado, vamos a decir que era como 1 en volumen, y el derrumbe, o sea, él ya había cortado, ya había eliminado su material, eso era como 1 en volumen, pero el derrumbe hizo que eso cayera y sea como 2 veces un volumen. El adicional fue tramitado, hubo una controversia entre el contratista, y ahí vienen los otros temas, ¿no? El proyectista dijo, no, a mí me han pagado para hacer una calicata aquí abajo, donde está el colegio, no donde está el corte del talud, ¿no? Que habían bolsones de arena y qué sé yo. Ese tipo de casos se ha dado también, ese tipo de controversias. Propósito de un trabajo en la exploración. Yo no puedo ir con toda la maquinaria, con todas las cosas a un lugar porque tengo que ver el tema de la economía. No puedo ir de frente con una SPT, pues, aunque previamente haber hecho pozos, trincheras, para ver qué tipo de material es el que tengo. Y sobre ello puedo ya empezar un plan de mínimo de trabajo para esa zona. Si es necesario hacer un SPT, se hará. Si es necesario una diamantina, se tendrá que presupuestar. En la ciudad de Trujillo, un arquitecto estaba haciendo el centro cultural, un proyecto precioso, salas de teatro, cine, ¿no? Y quería hacer un anfiteatro tipo griego, ¿no? Y quería hacerlo a un nivel -10 del nivel de terreno natural. En ese mismo momento, en una universidad privada ya, se estaba haciendo también un anfiteatro, hasta un nivel, se iba a llegar hasta un nivel de -20. En ese momento, justo que se estaba haciendo el otro proyecto, encuentran agua, ¿no? En esa zona había sido unos 15 o 20 más, 30 años atrás eran chacras. Yo recuerdo de niño haber ido por ahí, ¿no? Cuando era pequeño, ahí con mis amigos, mi colegio estaba muy cerca de allí, ¿no? Y toda esa zona era agrícola. La zona más bien donde era el centro cultural estaba a unos 10 kilómetros de allí, en un lugar donde era una zona residencial, ¿no? Cerca de un mercado. El arquitecto entró en el pánico de que podía encontrar agua y solicitó la ampliación para estudios de perforación. Se le aprobó el adicional con una adenda en el contrato y pudo financiar el estudio de perforación que necesitaba. No encontró agua,
¿no? Pero aún con todo ya fue más conservador y redujo la profundidad de su teatro. Ya no llegó a -10, llegó a -7. Y en el otro caso de la otra universidad ya no llegaron a -20, sino bajaron hasta -6, ¿no? Justamente por el tema de agua freática que había en ese lugar. Ahí sí había agua freática en una zona de cultivo. Años de años debe haber formado un acuífero ahí. A 10 kilómetros de ahí, en el nuevo proyecto del Centro Cultural, no había nivel freático. Pero igual el arquitecto redujo, ya siendo un poco más conservador. Seleccionar ese tipo y profundidad en la cimentación, evaluar la capacidad de carga de esa cimentación, tiene que ver mucho con el diseño, pues, del profesional que quiere. Incluso si esta zona está cerca al mar, también eso genera, es inevitable que haya nivel de agua freática, ¿no? Y con sales, zonas agrícolas también, en Tumbes, vinieron los colegios emblemáticos, recuerdo, en ese periodo de gobierno, me tocó evaluar el colegio El Triunfo y en Tumbes, excavando, pues todo el acero estaba totalmente corroído. Cuando se hizo ese colegio estaba a las afueras de la ciudad y la población creció, el colegio se integró prácticamente en la ciudad, pero la gente por los alrededores comenzó a cultivar arroz. Y el arroz es básicamente un tipo de cultivo que se riega por inundación. Y durante casi más de 20 años, decía ahí uno de los lugareños, se dedicaba al arroz. El concreto, a diferencia del suelo, que tiene un problema de permeabilidad y de filtración, el concreto tiene el problema de absorción. Con los años, pues, los concretos también tienen vacíos. Esos vacíos hacen que el agua sea absorbida, el concreto sea absorbida por el concreto, y esto llegó hasta el acero. Toda la estructura de acero está totalmente corroída. Excavamos y había unas zapatas realmente de dimensiones increíblemente grandes y pesadas que mantenían de pie el colegio, pero ya el acero no funcionaba, no trabajaba. Se tuvo que pedir la demolición total de la estructura. O sea, conocer qué tipo de suelos son, si existe agua freática. En la ciudad de Tumbes igual, ¿no? Un mercado, que era una zona vacía, urgía hacer un mercado. No tuvieron mejor idea que construirla en un terreno abandonado de la ciudad, lejano. No tendría nada de malo, el proyecto era bastante bueno, era un mercado mayorista que se necesitaba urgente allí. Sin embargo, al medio año comenzó el colapso de la estructura. Cuando se fue a evaluar, se encontró que esto se había hecho sobre un antiguo relleno sanitario. Las rajaduras de pisos, muros y de losas de techo incluso habían originado asentamientos diferenciales. Al declarar incluso el INDECI la declaró inhabitable, ¿no? Y posteriormente pues vinieron los temas legales, penales contra los ingenieros que trabajaron allí, ¿no? Incluso uno de ellos falleció producto de la presión, prácticamente le iban a embargar la casa. Un tema delicado. Los niveles freáticos, ¿no? Establecimiento de métodos de construcción tienen que ser los más apropiados de acuerdo al tipo de inversión también que se dé. Si van a invertir, no sé, en Máncora, donde un alquiler de una casa de playa puede costar en la noche $250, $300, son de material no convencionales. Pero si uno se va a Salinas, en el lado ecuatoriano, ve hoteles de 15 pisos, ¿no? Obviamente la inversión ahí es mucho mayor, imagino que el flujo turístico bastante alto y está cerca al mar, ¿no? Se pueden hacer obras cercanas al mar para fines turísticos, miradores. Aquí no se da esa inversión, probablemente porque tienen temor al gran gasto que tienen que hacer, ¿no? Eso pasó en Bocapán, un proyecto que me tocó evaluar para Casa Andina, y en realidad cuando yo le dije que había nivel de agua freática y que había que rellenar, pero eso no era lo peor. Cerca de ahí, a unos 500 metros,
en el mar, ahí en la playa, donde todo el mundo piensa que hay arena, encontré suelos expansivos. Me llamó la atención encontrar un suelo expansivo. Incluso había una especie de chacra ahí al lado del mar, eso no es muy común ver. Cuando pregunté a un morador de la zona, me dijo, la explicación está probablemente aquí en los desemboques de la quebrada Bocapán, ¿no? Nadie, creo, ha caminado toda la quebrada, ¿no? Que debe ser varios kilómetros. Seguramente en las partes altas, cuando llueve, ¿no?, arrastra grandes masas de material, entre ellas estos suelos expansivos, que fueron arrastrados y llegaron hasta esa zona. Y entonces ya no teníamos arena de mar solamente, teníamos también suelos expansivos. Y una gran capa de suelos expansivos, porque esa quebrada cada invierno que cargaba, pues ha ido sedimentando ese tipo de materiales. Había que hacer defensas ribereñas, era una inversión muy cara. Finalmente optaron por hacer de materiales no convencionales, ¿no? Y el gran proyecto ambicioso que tenían, pues tuvieron que reducirlo, ¿no?, por el fuerte costo que para ellos era hacer todo ese tratamiento. Y no solamente es el tema, es la naturaleza química del suelo también. En Buenos Aires, una playa, encontramos en un colegio, la excavación de 1 por 1, era la zapata, la carga de 3 pisos. Encontramos agua freática que podíamos controlarla. Lo que no habíamos considerado y que comenzamos a darnos cuenta por un estudio adicional que solicité, el análisis físico-químico, que encontramos una gran cantidad de cloruros, sulfatos y sales que largamente superaban los cánones mínimos, parámetros mínimos. Se tuvo que hacer una zona de amortiguamiento a la zapata, es decir, la zapata que era de 1 por 1, se tuvo que sobreexcavar, hacer una zapata casi de 3 por 3, eliminar todo ese material y rellenarlo con otro material, colocar material estabilizador en la parte baja, usar bombas, y una vez que habíamos hecho todo eso, pues había que encofrar la cimentación, una cosa poco usual, tener que ver un encoframiento de cimentación. Y obviamente se disparaba largamente el unitario, ¿no? Esa obra era de 10 millones de soles, casi 1,5 millones fue la cimentación. Estabilización con geomembranas, eso pues se necesita, pues entre plancha y plancha se tiene que calentar, ¿no? Es casi como un trabajo de vulcanización, se necesita mano de obra calificada para eso. Eso largamente disparaba el unitario. Necesidad de hacer exploraciones superficiales cuando hay alteraciones de estructuras existentes, un cambio de destino en la edificación también se pueden dar, ¿sí? Y para calzar algún edificio, ¿no?, que hemos visto la cantidad de hechos lamentables por esta falta de previsión de los trabajos, ¿no? Lo que ha pasado en la avenida Bancay es que era una edificación con sótanos que se trabajaba en la madrugada para evitar seguramente los permisos y licencias, y como suele pasar en ese tipo de excavaciones que ya me ha tocado ver hasta en 4 ocasiones, siempre las viviendas colindantes suelen ser muy afectadas, ¿no? Muy afectadas. Los taludes, vamos a decir, de corte quedan muy vulnerables, y yo creo que tiene que ver mucho el cambio de intemperismo. El suelo estaba acostumbrado a ser una masa sólida, y de pronto este corte produce una fractura, un desequilibrio, que termina finalmente por el colapso cuando no hay ningún tipo de estructura de prevención, ¿no? Hoy día existen miles, no diría, pero diría unos 10 métodos por lo menos para poder estabilizar eso. Desde anclajes que pueden ser muy caros, ¿no?, calzaduras que pueden ser quizás las más económicas, entibamientos en obras menores, ¿no? En Alemania utilizan hielo para estabilizar las paredes del talud, ¿no? Hielo lanzado a presión, y tienen que rápido avanzar en el trabajo para que el hielo obviamente se va en un momento a perder la fuerza de dureza,
¿no? Tienen que avanzar la mayor cantidad de que puedan. En otro lado del mundo, por ejemplo en Alemania, para eliminar el agua freática, utilizan una especie de bombas, ¿no?, de temperatura, con unos tubos enormes que perforan, ¿no?, y transmiten aire caliente por esos tubos hacia la parte baja, y esa calentura, ¿no?, ese vapor, vamos a decir, hace que el nivel freático descienda, es decir, a lo que ocasiona es que el agua se evapore. También está la electroosmosis, que tiene que ver con los cationes y aniones, también en Alemania utilizan eso. Obviamente la tecnología en otros países es mucho más avanzada que aquí, que seguramente se opondrían por el tema de impacto ambiental, ¿no?, del aire caliente y todas esas cosas. Pero hay otras técnicas. Aquí conocemos solo algunas. Claro, hacer este tipo de trabajos de exploración tiene un costo, pero eso tiene que estar en función a la proporción de la inversión. Hoy día voy a dar un ejemplo completito de esto, para que se den cuenta que lo que dijo Sowell, lo que dice el ingeniero Carrillo Gil, sí es verdad, ¿no? Los gastos realmente de estudio son bastante bajos en relación a la inversión. Y cuando estos no se hacen, los sobrecostos suelen ser muchísimo más altos que los estudios. Obviamente no estoy diciendo que los estudios se hagan mal, pero creo que también no tiene que ver mucho también por el tema de, si vamos a pensar de que se hacen buenos estudios, los necesarios para hacerlos, el tema pasa también por la norma. La norma también nos dice que los estudios deben ser muy espaciados. Eso puede ocasionar cambios en la litografía, en el perfil del suelo de la roca, como quiera verse. Los pasos en la exploración superficial: recolectar toda la información necesaria. En muchos términos de referencia que tenemos hoy en día se dice, ¿no?, que deberán, la entidad debe proporcionar, en más la norma 050 dice que es la entidad la que debe proporcionar toda la información necesaria. El reconocimiento del lugar. A mí me ha tocado ir varias veces al lugar donde he tenido que hacer los trabajos, porque hay que visitar el lugar, hay que ensuciarse los zapatos, hay que dejar los escritorios un rato, salir al campo y ver cómo son estas situaciones. Detectar lo que no es una falla geológica, porque no es falla geológica, lo que es un talud que se está desprendiendo, lo que es un escarpe, una grieta de tensión, que no es lo mismo que una falla geológica. La investigación en el lugar debe ser lo más relevante. La visita de campo para mí es fundamental, y tratar de tomar las muestras lo más parecido a la realidad. Es cierto, hay condiciones presupuestales que a veces nos obligan a eso. Hay lugares inaccesibles, ¿no? Hay lugares donde el laboratorio está a 2 días del sitio, y aquí en el Perú suele pasar eso. He estado en lugares donde el 60% de la obra ha sido flete y solo el 40% ha sido la construcción misma, ¿no? Y traer estudios desde esas zonas. En Alemania, por ejemplo, para el CBR, traer, pues para CBR necesitaré, bueno, para un estudio lógico, necesitaré 40, 50 kilos de material. Imagínense en selva, lugares inaccesibles, donde no se ha construido nada, ¿no? Una símila, pues, sería una invitación a algún animal salvaje para que se lo coma. En Alemania llevan un cono, hacen penetraciones, y en función a los golpes, determinan más o menos una posible capacidad del CBR. Y un equipo que lo puede usar un solo hombre nada más, ¿no? Y se evita traer tantas muestras. En Brasil, el que más avanzado en el tema de suelos tropicales, por ejemplo, ¿no? Hay estudios, ya tienen un manual incluso para el tema de carreteras, suelos tropicales, donde ellos han investigado bastante su terreno y lo han mejorado. Incluso tienen su propio manual de laboratorio, ¿no? Para eso, se hacen laboratorios en miniatura. El Proctor debe ser básicamente, pues, del tamaño de este vaso, ¿no?
en Brasil, ¿no? Y ahí se necesitan, ¿cuántos? 200 gramos, 250 gramos para hacer un Proctor, ¿no? Un Proctor en miniatura, ¿no? Eso aquí no se ha avanzado mucho. La selva no ha sido muy investigada tampoco aquí. Pucallpa presenta el dato más importante en humedad, 60%. Obviamente es el registro que se tiene. Probablemente podría haber lugares mucho más difíciles de hacer, ¿no? Construir en selva no es difícil, ¿no? Cancún, en México, está en la selva. La Riviera Maya es en la selva. Y tienen unos edificios y hoteles preciosos. Unas pistas increíbles, ¿no? Una zona destinada solamente para el turismo. Recolección de la información. El tipo de estructura, el tipo de construcción. Se tiene que saber, pues, qué se va a hacer allí, ¿no? El uso. Si yo gano un proyecto para hacer los términos de referencia en un estudio de suelos, tengo que conocer qué es lo que se va a hacer allí. Van a haber ascensores, van a haber bombas, se van a hacer caissons. Determinar, tener mucha comunicación con el estructuralista es importante. Ese es otro tema, también hay algunos estructuralistas que no quieren dar mucho su información, ¿no? Ellos creen que están haciendo un acto de altruismo y piensan que la información es suya, ¿no? Toda la información que se paga para un estructuralista, un geólogo, un ingeniero de suelos, es para el proyecto que financia el Estado. Toda la información le pertenece al Estado. En algunos casos me ha tocado tener que mandar documentos para que me envíen la información porque no querían dármela. En otros casos yo he tenido que asumir en función del área tributaria cuando ya era urgente tener que hacer el informe. Y también he tratado, me he llevado muy bien con algunos estructuralistas que me daba gusto cuando me decían, mira, de aquí para arriba es lo mío, de aquí para abajo es lo tuyo. Tú dime abajo qué es lo que tengo que hacer y de arriba me encargo yo, no te preocupes. Entonces ahí te da más la seguridad de hacer un buen trabajo. E incluso sugerí algunas veces en los estructuralistas, y bueno, me acuerdo mucho el ingeniero José Luis Hernández, un gran profesional, era un hombre bastante tolerante, respetando mucho el trabajo del área mía, que era, ¿no?, la área geotecnia, y obviamente yo respetando el trabajo de él, del área estructura, ¿no? Tiene que haber una comunicación por lo menos mínima para este tipo, en pro del expediente, en pro del proyecto. Aquí no es un tema de egos tampoco. El reconocimiento del lugar. La inspección es necesaria. En algunos casos, lo digo desde el punto de vista personal, he tenido gente a la que de alguna manera preparado para algún tipo de visita en la que ya conocen cómo es mi mecánica de trabajo, ¿no? En algunos casos ya conocen tanto el tema, a pesar de que no han sido gente académicamente preparada, pero que ya se dio preparada, instruida, ¿no? Pero de todas maneras, la visita profesional es importante. La topografía para mí es un punto fundamental para el diseño de taludes, para perforaciones. Yo siempre iba con mi GPS, ¿no? Aprendí un poco el tema de toma de datos, de puntos, porque lo considero fundamental para el nivel de terreno que quiero, ¿no? Porque tiene que ver también incluso con el proyecto. Vamos a decir que el nivel es 0,0, pero al nivel 230, o sea, debajo, nivel de menos 230, es donde van a empezar las zapatas, hacia el nivel menos 3 metros. Yo tengo que decirle al estructural de que el nivel 0 al nivel 2 puede trabajar con maquinaria, que sea una excavación masiva, ¿no? Pero tengo que darle yo esa pauta. Y incluso de acuerdo a ese tipo de material se puede prever qué tipo de equipo puede utilizar, ¿no? Hay terrenos donde son durísimos, generalmente en faldas de cerro. Incluso cuando la D8 raspa ese tipo de arcillas, se puede escuchar un sonido de contacto, como si fuera una cuchilla que está cortando algo muy violento, como si fuera una lata que está cortando, ¿no?
porque son arcillas incluso que cuando terminan de cortarlas brillan, parecen espejos, ¿no? La estratificación del suelo también es un tema importante. Determinar, no siempre son iguales, los cortes profundos, ya sea para carreteras, vías férreas, que nos hacen tanta falta, ¿no? Nos hacen tanta falta. El tipo de vegetación del lugar, ¿no? En el proyecto Camisea recuerdo que recomendaban para estabilizar los taludes, eh, ¿cómo se llamaba esta? Una flor, me acuerdo, un pasto que llamaban bachiaria, le llamaban ellos. Y la traían desde el Brasil, porque como era selva Brasil, pensaron que también ahí en Echarate iba a pegar el gran error. Para estabilizar con ese resembrado que le hacen vegetación, tiene que ser un material, una planta de la zona, un lugar de la zona. En Zarumilla, en proyecto Puyango Tumbes, se hizo 1 kilómetro del canal Zarumilla, y una de las cosas que me impresionó que utilizaron geoceldas, donde colocaban pasto, ¿no? Y era un pasto propio del lugar, ¿no? Un pasto que crece en ese lugar, es una zona tropical, ¿no? Tumbes, cuando uno se da cuenta que Tumbes es distinto a los desiertos de Piura, de Chiclayo, ¿no? Abunda la vegetación ahí en ese lugar. Se colocaba ese tipo de plantas, ¿no? Y pegaba muy bien, quedó muy bien los taludes, ¿no? Que hicieron con estas geoceldas. Tiene que ser una vegetación propia del lugar. Semilla bachiaria se llama. Las alturas de las aguas máximas y mínimas. Hay que saber aquí de todo. Hidráulica, hidrología, ¿no? Las medidas máximas de niveles, hay métodos en cantidad. A mí una de las cosas que me encanta es la hidrología hidráulica, ¿no? Los métodos cuando se tienen datos, cuando no hay datos. Muchos de los puentes que se han caído en el Perú han sido diseñados hace más de 30 años, cuando no se aplicaron nunca estos estudios hidrológicos. Se tiene que conocer esto, porque de eso depende también. He visto cantidad de obras que han colapsado porque la furia de la naturaleza ha sido tan fuerte que las ha hecho colapsar. Estribos de puentes, increíble cómo se dañan, ¿no? Los pilares de los puentes, cómo se socavan y erosionan totalmente por la cantidad de finos y de rocas que arrastran, ¿no? Hay métodos para poder analizar eso, incluso para medir la longitud de un puente, ¿no? La altura del nivel de un puente no la da el estructuralista, la da el hidrólogo, para determinar el tirante máximo esperado. En Chagual, sí, para llegar a Tayabamba, en la selva, prácticamente ahí, el río Marañón virtualmente estaba por encima del tablero del puente. No podíamos cruzar. Y eso deteriora la estructura. En Piura, el río Piura, prácticamente en su máxima avenida, prácticamente está ya casi al nivel del tablero. Los niveles de agua subterránea, ¿no? Yo en Huancayo recuerdo que le dije a un ingeniero, estoy preocupado, he encontrado agua en una urbanización que se llama San Carlos allá, una residencial muy bonita. Yo le dije, mira, colócale materiales granulares, piedra, y me va a dormir tranquilo. Pero él no tenía la duda, ¿no? Y si el agua aumenta, me dice, esto va a controlar los niveles de agua. Y me acuerdo que me dijo, pero debería haber columna de arena, columna de... Bueno. Generalmente cuando se ve agua freática sin caudales, o sea, que no haya corriente, agarren un papelito, el más chiquito que puedan, tírenlo suavemente, y si la corriente se lo lleva, ahí sí hay que preocuparse. Cuando es saber qué cosa es, ¿no? Qué tipo de fuente de agua subterránea hay allí, ¿no? Es importante eso. Acuipardo, un acuífero, acuitardo también hay. Saber, ¿no? Si hay dinámica ahí, si es peligroso. Si el agua tiene corriente, habría que pensar en drenes verticales.
ya no solo drenes horizontales, ¿no? Las arenas y las piedras son muy buenas para esos trabajos. Los tipos de construcción en la vecindad, agrietamientos, paredes, saber también en la zona, ¿no? Recuerdo mucho, había unas veredas que todo el tiempo se destruían, todo el tiempo se destruía. Una obra tan simple, ¿no? El problema era que cerca de ahí había una cámara de bombeo donde los motores hacían vibrar, ¿no? Y destrozaba la vereda, todo el tiempo se rajaban. O sea, saber también por qué se originan esas grietas, ¿no? Exploración del sitio. La exploración que se tiene que hacer, se tiene que planificar, se tiene que hacer un presupuesto. En la última parte van a ver un comentario de Carrillo Gil, ¿no?, respecto a estos temas. Lamentablemente en los últimos años aquí en el Perú han aparecido una serie de laboratorios, ¿no? Y a raíz de todos estos hechos que han habido, que son de dominio público, la SUNAT ha comenzado a hacer su trabajo, ¿no? Vinieron aquí, ¿no? Dijeron queremos ver sus equipos, les mostré los equipos, les mostré las facturas, los trabajos que habíamos hecho, algunos documentos que siempre saco fotocopia para mí, para cuando entrego un informe uno se queda conmigo también, ¿no? Saben que los documentos tienen responsabilidad de 7 años, ¿no? Y siempre los guardo, ¿no? Los tengo conmigo. Pero también hay laboratorios y laboratorios, ¿no? Hay laboratorios que lamentablemente es así, y lo dice Arnaldo Carrillo Gil, que lo ha separado para el final, donde prácticamente te dicen qué capacidad de carga quieres, qué ángulo de fricción deseas, qué cohesión quieres, qué CBR quieres. El resultado, mucho de eso se ha llevado a ese tipo de errores. Lamentablemente hay profesionales que también por el tema de querer el trabajo, pues se bajan sus costos prácticamente al punto ni siquiera de equilibrio, sino ya de pérdida. Y el resultado se sacrifica la calidad del proyecto, pues. Felizmente ha comenzado la SUNAT, Indecopi también a hacer su trabajo. Y esto no solamente es en el campo de suelo, que yo conozco más. Hay lamentablemente empresas contratistas que ni siquiera son dueñas de una palana, ¿no? Ahí están los pozos abiertos, las exploraciones con barra posteadora, los ensayos de penetración estándar, los penetrómetros estáticos, cierto. La semana pasada, no, semana pasada, sí, estaba viendo un tema de cotización con SPT, ¿no? Y claro, es costoso, pero aquí van a ver un ejemplo que ese tipo de ensayos también son necesarios en función de la inversión que se hace. Si vas a hacer lo que ha pasado en la avenida Bancay, nadie que quiera hacer una edificación con un nivel -10, que más o menos es el equivalente a unos 3 o 4 sótanos, por lo menos debe tener ahí para esa inversión, por lo menos para mí, $1 millón. Y no va a querer pagar un estudio de perforación que puede costar $2.000, pues. $2.000 o $3.000 quizá cueste. Más o menos 10.000, 12.000 soles, 15.000. Entonces, el resultado es lo que hemos visto, pues. Gente que pierde la vida de manera absurda. Trabajan en la madrugada para no pagar licencias. Y lamentablemente el informalismo también ha venido no solamente de... ayer estaba en Lima y pues, claro, la pandemia ha desatado que la gente salga a las calles a ganarse la vida, y eso creo no está nada mal, está bien. Prefiero que hagan eso a que salgan a robar y hacer esas cosas. Pero la informalidad también ha llegado también a las oficinas públicas. No hay control, nadie supervisa. Y las entidades son las primeras que tienen que hacer respetar todo lo que estamos hablando aquí. Es cierto, estos son algunos de los equipos que se utilizan aquí en el país. Algunos no se pueden usar solo en proyectos muy grandes, se pueden ver. En el comité de la norma 050 está una empresa que se llama Geotécnica. Es una empresa brasileña que tiene años aquí en el Perú.
La conozco desde Camisea, trabajan muy bien, son serios. Ellos tienen pues equipos de todo, ¿no? Se dedican solamente a ese tipo de trabajos, ¿no? Y hacen actividades para empresas de petróleo, de minería y de energía, ¿no? Como Camisea, ¿no? Y están, pues tienen equipamiento, muy buen equipamiento y hacen muy buenos trabajos, ¿no? En el último congreso de geotecnia que se hizo aquí en Lima, se habló, ¿no? Sobre, ya en Lima se estaban haciendo perforaciones hasta 60 metros de profundidad, ¿no? Para sótanos, incluso que están llegando hasta el nivel de unos 40, ¿no? Método de exploración, ensayo de penetración estándar, es el más usado. Se utiliza solamente en suelos puramente granulares o cohesivos. Importante hacer esto, importantísimo. Algunos lo he visto manualmente también, utilizan hombres, gente, ¿no? Con motor, y otros utilizan el motor, ¿no? El costo pues hace que sea más usando pues el motor, ¿no? Es un ensayo fundamental. Ya saben, el SPT tiene que corregirse, ¿no? Debajo de la napa freática, generalmente se reduce casi a la mitad de su valor. Hay que hacer esa corrección por napa freática. Algunos que critican al SPT en arcillas hacen una corrección por energía también, porque entre golpe y golpe las uniones suelen tener un efecto de torsión y pueden desarmarse. Me lo dirán a mí que cada vez que he querido sacar ya los tubos enterrados, pues ya nunca los recuperé, ¿no? Tengo cantidad de tubos que se quedaron ahí, en el suelo, gajes del oficio. Nunca más regresaron a la superficie. Comentario del SPT. Yo particularmente creo que es una prueba exacta. Es una prueba que me acerca mucho al resultado que quiero. Y en casi los 20 años que tengo de ejercicio profesional, nunca he tenido un cuestionamiento por estos trabajos, ¿no? Se tiene que tener precauciones. Cuando hay rocas mayores a 2 pulgadas, es imposible hacer aquí este tipo de trabajos, ¿no? Porque evidentemente va a haber un efecto rebote y va a distorsionar los valores y resultados. El SPT no se puede aplicar, por ejemplo, en la Costa Verde, en la zona de Magdalena, por ejemplo, donde hay roca membreña, donde hay roca envuelta en una matriz limo-arcillosa, ¿no? Ahí es imposible hacerlo. Ahí he visto, lo hicimos en Magdalena, en un edificio a nivel -8, era prácticamente hacer un túnel vertical. Y había que colocar un foquito para poder trabajar, un trabajo bien riesgoso, pero que se pudo lograr, ¿no? Se pudo lograr. Era para una universidad. Ahí está el SPT, ¿no? Es una prueba, creo que una de las más utilizadas aquí en el Perú, la más usada, por no decirlo más, lo menos, y que da buenos resultados, ¿no? Buenos resultados, emplea mucha gente, hay que hacerlo generalmente en proyectos grandes, se puede ver mucho el SPT, ¿no? Dada la inversión también, ¿no? Entonces es un equipo con oruga, que se adapta bien a la superficie del terreno, ¿no? Como pueden ver, se necesita gente allí para hacer la perforación. Incluso hay equipos que pueden ser en la broca, pueden ser SPTs y pueden convertirse después también a diamantina, ¿no? Hay esa ventaja también. El DPL, sí, es un equipo importante. Yo particularmente sí le veo un buen visto bueno, creo le daría. Ese día el ingeniero Segarra decía que la norma última la han cambiado pues a solo hasta 4 metros, ¿no? Y debe tener lógica, porque la energía de compactación es bastante menor, ¿no? En el SPT son 76 kilos casi, 76 centímetros de caída y 64 kilos, 63,5 kilos de caída. El martillo, peso del martillo. Este apenas tiene 10 kilos, 8 algunos. Debajo cae a 50 centímetros, el tubo solamente hinca, pero evidentemente la energía es muy baja.
También se ha dado algún tipo de correlaciones, varios autores la dan, entre el SPT y el DPL. Pues a cada golpe, cada 3 golpes del DPL equivalen a 1 del SPT. Aquí se tienen algunos datos de Terzaghi-Peck que todavía se utilizan en nuestros días como referencia para el caso de arenas, ¿no? La compacidad del terreno también es importante, si es un material suelto o no suelto, porque más o menos se puede ver qué tipo de equipo se puede utilizar, ¿no? Ya equipos más compactos necesita seguramente un D8, ¿no? Equipo más fuerte, ¿no? O sea, también se puede ver en función de estos golpes, porque cuando vas a hacer profundidad grande es porque vas a hacer excavaciones masivas. Entonces tienes que ver qué tipo de equipo también vas a utilizar de acuerdo a este tipo de perfiles de correlación de densidades que puedes tener. Las arcillas sí son un caso aparte. En las arcillas se puede tener el valor de carga última. Arcillas muy duras. A 14 metros del río Piura, en el lecho, hay una formación geológica llamada Zapayal, que es una arcilla que tiene un grado 0 grados, ¿no? Y una cohesión que supera largamente los 4 kilos por centímetro cuadrado. Una arcilla casi con un comportamiento de una roca, ¿no? La peor roca puede ser desde 4 hasta 5.000 kilos por centímetro cuadrado, una roca volcánica, ¿no? Vamos a decir, el mejor suelo es la peor roca, ¿no? Las arcillas también son, a veces se tiene que cimentar sobre ese tipo de materiales, o se utiliza para materiales a veces de préstamos, por ejemplo, para conformar algunas presas de tierra, también se necesita material fino. El pozo abierto es lo más utilizado, hay que tener mucho cuidado, es importante, es un trabajo de cirugía, digo yo, de cirujano, porque hay que tener mucho cuidado para obtener la muestra más que todo, evitar que se contamine la muestra. Puede ocurrir accidentes, lo sabido a veces, incluso los mismos caricateros expertos. Cuando existe agua o roca se puede dar por terminada la excavación, es imposible poder. Podemos obtener muestras inalteradas, generalmente en suelos cohesivos. Importantísimo lograr esto. Una buena muestra me garantiza también un buen transporte también. Llegar al laboratorio con las condiciones parecidas, lo más parecidas a la toma de datos. Hay perforaciones rotativas también. Hay posteadores que se pueden utilizar, son bastante prácticos, pero no se puede llegar hasta profundidades muy grandes tampoco, ¿no? Para el SPT se utilizan los posteadores también para suelos no cohesivos. Ajá, aquí está la gente trabajando. Los ruidos también de estas máquinas son ensordecedoras. Esto tiene que ser mano de obra calificada, por eso que también los costos pues, son altos, ¿no? Probablemente me dé tiempo más adelante, en las próximas, nos quedan 4 presentaciones todavía. Me han pedido que haga más de casos reales, así que tengo por ahí unos 5 casos para poder hacerlos, que son bastante, incluso que han costado vidas humanas en alguno de ellos. Y pronunciarse sobre esos temas hay que ser lo más objetivo y técnico posible. El transporte. Yo puedo haber tomado esto a 4.000 metros de altura. Seguramente el laboratorio más cercano esté a 2 días de este lugar. Es cierto, yo tomo todas las precauciones, ahí como pueden ver, ahí me he hecho una cajita ahí, ¿no? El tema del transporte también puede hacer que las muestras se distorsionen. Hace años me tocó ser residente en San Juan de la Frontera, en Piura, Ayabaca. Cruza uno un monte y ya está en el lado ecuatoriano, se ve desde los cerros ahí la bandera ecuatoriana y peruana, ¿no? San Juan de la Frontera. Estaba casi a un día de Ayabaca, lejos, la zona de montaña, y estábamos vaciando un colegio. Estoy hablando hace más de 20 años, ¿no?
Y llevaron las muestras, ¿no?, en la parte de atrás de la camioneta. Y se imaginarán pues que un camino de trocha, de herradura, pues los baches, los golpes. Habíamos cumplido con todos los requisitos de protocolos para obtener la muestra, ¿no? La varilla de acero de 5 octavos, las 3 capas, todos correctamente. El molde adecuado, el área adecuada. Cuando se llevó todo eso allá al laboratorio en la UDEF, me acuerdo, Universidad de Piura, la privada, en la primera se rompió. No lo podíamos creer, ¿no? O sea, ponían la prensa y ¡prac!, se rompía, ¿no? El técnico, que ya era un señor que conocía mucho, nos dijo, parece que en la hora que lo han transportado a ustedes, se ha ido golpeando, el área se ha ido reduciendo, se ha ido quiñando, finalmente terminó por romperse. El transporte es fundamental también aquí. Recomendaciones. Yo recomiendo que poner una caja en la parte de la olla de la camioneta, y un material que permite que esto no se destroce ni nada de eso es colocar arena gruesa, limpia. La arena, cuando está encapsulada, está encerrada, tiene un comportamiento de material de confinación muy bueno. Por más que hayan golpes, baches, la arena va a evitar que esto tenga un sobresalto o que se vaya a golpear. La arena en lugares cerrados es muy buena, prensa muy bien, ¿no?, para el tema del transporte. También lo recomendaría aquí. Y de hecho, que en las camionetas que prueban en minería, Chinalco, por ejemplo, ¿no?, cuando toman estas muestras, las colocan en esas cajas, ¿no?, de arena. Las mandan a hacer, ¿no? No son muy caras de hacerlas, ¿no? Cajas, metes esta arena, vas colocando la muestra y arena y arena y arena y otra muestra y así. Igual también con los diamantinas, ¿no? En este caso, con las pruebas de diamantina. La exploración geofísica. Aquí hay un tema. La norma 050 tiene un gran vacío aquí. Si uno lee la norma chilena, nos supera largamente, ¿no? Es más, con la prueba geofísica yo podría organizar un plan de exploración, porque me permite más o menos en dónde podría colocar los sondeos, dónde el suelo puede ser más, se puede fracturar más, por ejemplo, en el caso de un puente. En el caso de voladura, me puede permitir más o menos prever, de acuerdo a la onda que va a disparar, que va a dar, cuáles podrían ser los futuros daños, ¿no? O sea, la exploración geofísica es fundamental. La norma no la menciona para nada. La norma chilena sí, la norma española también. Eso se le dijo al ingeniero Segarra y él, bueno, en su haber dijo que habían tenido un apuro, que no lo habían podido detallar. Y evidentemente había que ver la forma de cómo implementarlo esto más adelante, porque esto sí es necesario. Este es un vacío que hay en la norma E050, igual que la roca, clasificación de rocas, no aparece por ningún lado. En el manual de túneles simplemente se habla solo de procedimientos constructivos de un túnel, más no se habla nada de tema de calidad de roca. El análisis geomecánico es fundamental también, ¿no?, el tipo de clasificación de roca. Bienansky, RMR, me parece Bienansky, sí, RMR de Bienansky, sí. Bueno, la exploración geofísica me puede permitir ver más o menos, incluso puedo determinar los niveles freáticos con esta prueba. Puedo determinar los niveles freáticos con este ensayo. Se utiliza mucho en el tema geológico la reversión física. Ahí está. Es un ensayo bastante sencillo. Es caro. $1000 por punto, fuera de viáticos y todo eso. Es costoso. Es costoso. Eso se ve mucho en puentes, túneles, en edificios con sótanos. Debería darse esto. Debería darse esta prueba. Y también en presas. Lagunas de oxidación. Sí he visto este tipo de ensayo. Y hay varios métodos también, ¿no?
Y acá se pueden ver algunos de los valores de resistividad, ¿no? Me acuerdo mucho cuando conversaba con el ingeniero Asmat, ingeniero electricista, ¿no? Siempre me entró la curiosidad del pozo tierra, ¿no? Todo lo que tenga que ver con suelo me llamó la curiosidad, pero decía, ¿por qué se coloca el pozo tierra, ¿no? Cuando él era experto, ¿no? Ingeniero en su campo, me decía, mira, el tema de los voltios y que todo pues, sale por esta varilla y ahí descarga. Pero mi curiosidad no era tanto por eso, si yo lo sabía, le digo. El tema es, ¿por qué le echas este polvo? Hay un gel que se utiliza cuando se hace el pozo tierra, que te viene con la varilla, ¿no? Viene un gel que lo bates y lo colocas. Y él me habló, ¿no? Que los materiales tenían cierta resistividad y que el gel era justamente para tratar de que acelere el tema de la onda a través del suelo y esta se pierda. Y ahí entendí por qué le ponían el gel. Es un polvo bien finito que lo colocan ahí a la hora que hacen la excavación del pozo y comienzan a mezclarlo con el material y lo van colocando, ¿no? Se va colocando. En Camisea había para los pararrayos, me acuerdo, ¿no? Los campamentos tenían para esa zona, pues tronaba toda la noche, los rayos ahí, y habían pues pararrayos que se colocaba también un gel, para que a la hora que se dispare esta enorme onda que explotaba, que todos despertábamos de miedo, bueno, todos es decir, mucho yo prácticamente que no estaba acostumbrado a eso, eh, así me llamó la atención, ¿no? Al comienzo no podía dormir, después ya me acostumbré. Este es un ensayo para determinar el posible asentamiento. Esta prueba no se hace. Este también fue otra de las cosas que le comenté al ingeniero. El famoso K de balasto. Los estructuralistas te preguntan, ¿cuál es el K de balasto? Y cuando uno les dice, mira, hay que hacer este ensayo y les dice cuánto cuesta esto, pues se desaniman, ¿no? No es muy común ver este ensayo. Es caro. Hay que alquilar un camión, como ese que ven allí, durante todo un día. Ya se imaginarán cuánto me saldrá la hora de alquiler. Y además tiene que estar lleno. Colocar esas dos vigas al mismo nivel. Y esta especie de prensa o gata que me mide las posibles deformaciones que se van dando conforme se va dando esa carga. Arnaldo Carrillo Gil, para su estudio de la Costa Verde, lo detalla, ¿no? Lo detalla muy bien en su estudio. Él sí ha hecho este ensayo, ¿no? Más o menos este ensayo debe tranquilamente pasar los 12.000 soles, ¿no? Pues entenderán que no es muy común hacerlo. En el libro de Braja Das, Dinámica de Suelos, yo recuerdo cuando llevé hace años el curso de sísmica, leí a un boliviano, Mario Paz, me acuerdo, y hablaba, ¿no?, de la estructura como un resorte. Braja Das deja entender que el resorte no es la mejor forma de modelarla. E incluso él ha tomado una prueba del ensayo de consolidación y lo ha sometido a una especie de análisis catiónico del material para ver cuál es su comportamiento frente a cargas dinámicas. Es una prueba que no está todavía aceptada en la comunidad académica. Y el año pasado, antes de esta pandemia, escuché un evento que organizó una universidad, un ingeniero que había venido de México, donde la UNAM había tomado la referencia de estudio de la propuesta de Braja Das y la estaban analizando y mejorando. Y también él era de la idea de que el K de resorte no es el que debe ser. Generalmente los estructuralistas lo asumen. Por ahora el K de balasto es una prueba que no se hace. No he visto a detalle que se haya hecho, salvo el tipo de inversión y el tipo cuando se toma ese tipo de consideraciones para el tema del asentamiento, que es una prueba importantísima. Y para la modelación, ¿no? El bendito K de balasto.
Tampoco es en la norma eso. Ajá, aquí se utilizan pues unas gatas hidráulicas, se tiene un manómetro. Yo recuerdo una vez que un chico que quería hacer una tesis de esto y buscó unos manuales, todo para hacerlo, ¿no? A un especialista ahí para hacerle este manómetro. Y bueno, lo estaba por empezar, no sé a qué será él, ya no lo he vuelto a ver. El ensayo de corte directo, ¿no? Que mide las deformaciones y los posibles desplazamientos, es un ensayo bastante práctico. Sin embargo, tiene sus desventajas, tiene sus detractores, ¿no? La falla es inducida. No es recomendable usarla en suelos no controlados, ¿no? Porque va a distorsionar todo el valor. El triaxial. Hoy día preparando la clase encontré estos documentos en mi archivo, los vi con mucho cariño, ¿no? Este ensayo triaxial, esto fue en una obra que empecé hace años cuando era joven como practicante. Tuve la suerte de entrar para la supervisión en una empresa alemana, GKW. La obra la construyó Odebrecht, es cierto, pero fue una obra que sirvió mucho a la ciudad de Trujillo, una laguna de oxidación, y mi trabajo fue evaluar estos estudios de suelos, ¿no? Si en esa época alguien me decía que me iba a dedicar a esto, no lo hubiera firmado, pero realmente me gustó, ¿no? Y en ese momento decidí hacer tesis sobre esto. Ahí está la información de las variaciones de presiones que hay en el triaxial, probablemente el ensayo más completo, el mejor de todos. La modelación que se hace con consolidación, consideraciones de drenaje, ¿no? Una presa, ¿cuándo es más peligrosa? ¿Cuando se llena o cuando se tiene que vaciar? Ahí entendí que cuando se vacía la presa, porque en algún momento hay que limpiar, hacer mantenimiento, la velocidad con la que el flujo puede salir puede erosionar y hacer colapsar la presa de tierra, ¿no? Se ha dado, hay casos documentados de eso. Por eso que la modelan, ¿no? Y en otros casos, cuando recibe demasiada agua en exceso, una lluvia no es posible controlarla, pero sí tratar de dominarla, pero controlarla, sí, se puede simular esas condiciones de exceso de agua no contemplada. La profundidad de los sondeos, esto es importante para el tema de edificaciones. Eso es tomado de Brajadas, el libro de software también habla de esto. La norma no tiene esta consideración. En función al ancho de la edificación, se tiene más o menos ya el número de pisos, a qué profundidad se debe hacer. Porque siempre me lo preguntan. Muy bien, hagamos el SPT y hasta qué profundidad lo haremos. Porque eso tiene que ver con el tema del costo. El costo por SPT más o menos es de $150 por metro lineal. O sea, si estamos hablando de una edificación de, bueno, acá está mi calculadora, permítanme. Vamos a decir que el ancho sea de 30.5 y van a ir 8 pisos. Tengo 16.2 por $150 por metro, estamos hablando de $2.430, ¿no? Entonces, sí, parece que es fuerte, pero con relación a la inversión, no es relevante. Justamente creo que debería en la norma de contrataciones, para mí, porque he visto tantos errores de adicionales de obra, ¿no? Que me ha tocado evaluar, revisar por el tema de suelos también, que creo que debería haber un porcentaje mínimo para los estudios. Mínimo. En la mayoría de términos de referencia, porque también he trabajado para el Estado, cuando se elaboran los términos de referencia, le dicen, oye, ¿cuánto le ponemos a los estudios de probetas? No sé, me ponen unas 20 probetas, dicen, ¿no? Muy bien, 20 por 10 son 200 soles le ponen para rotura de probetas. Pero no hacen un cálculo estimado de la cantidad de concreto que se van a vaciar, las calidades distintas de concreto. Debería haber un cálculo sustentado para eso. Yo siempre lo digo esto, ¿no? Las fallas de la ingeniería no vienen por los grandes detalles.
sino por los pequeños detalles. Imagínense en unos TDR, decía, me acuerdo, el gobierno regional de Piura, para el cálculo de capacidad portante del suelo se tomará en consideración la fórmula de... Un momentito, si vas a hacer recién los estudios de suelos, ¿cómo puedes sugerir de que el estudio de suelos tendrá que ser, el cálculo de la capacidad portante del suelo, debe ser analizada con una fórmula? ¿Acaso todas las fórmulas sirven para la capacidad portante de un mismo suelo? Hay capacidades portantes para arenas, para arcillas. Skindon habla más de arcillas. Terzaghi se podría utilizar un poco el caso de arenas, pero el factor de seguridad se calcula en la norma española. Terzaghi dice que es 3. Y de pronto Meyerhoff puede analizarte la capacidad portante para un relleno no controlado, o sea, un desecho. Una fórmula exclusivamente para lo que son losas o plateas de cimentación, para suelos muy malos, donde los N golpes no llegan ni a 3. Entonces, ese es el tema también, pues va por ahí también. Ahí encontré esta cotización, ¿no? Esto del año 95, yo era practicante ahí en esa obra, ¿no? Y ahí se puede ver, ¿no? Está en dólares, el dólar sigue siendo dólar, ¿no? Y se puede ver, ¿no? Los costos de ese momento, ¿no? ¿Cuánto eran los cobros que le hacía en ese momento? Hacía el CISMIT, ¿verdad? Quien hacía las investigaciones, ¿no? Ahí en el doctor Albortado, era en ese momento el jefe del CISMIT. Bien, aquí también he tomado del libro de software, ¿no? Cuáles son los parámetros para usar estos sondeos. En realidad esto también la norma no te dice. Te dice cuántas calicatas de 3 metros cuando es sin sótano. Perfecto, ahí estamos todos de acuerdo. Pero cuando hay sótanos y se tiene que hacer estas exploraciones que son caras, se tiene un D que es la profundidad en función del número de pisos. Esto lo dice software. Es un muy buen libro software. Y yo lo tomo como válido. Y esta puede ser una recomendación para determinar a qué profundidad, porque esto tiene que ver con el costo también, que son parámetros que pueden servir. El tipo de proyecto, los espaciamientos, este es otro gran problema. Ojalá pudiera hacer pues estudios de exploración no destructivos todo el tiempo, pero tengo que hacer también, ¿no? Las separaciones son bastante grandes. La norma nuestra incluso ya se pasan, ¿no? Por ejemplo, para carreteras, ahí dice 250-500. En la manual de carreteras, incluso parece que para carreteras, ¿no? A nivel de preinversión, obviamente, deben estar separadas cada 3 kilómetros, ¿no? Eso induce al error, ¿no? Lejos, que va a haber un cambio de perfil ahí, ¿no? Y sin ir muy lejos, en la línea 2, ¿no? Se estaba diseñando, una empresa española, estaba diseñando el túnel para un sismo de grado 5, cuando aquí en el Perú hay registro de grado 7, ¿no? Y las exploraciones se habían hecho cada 700 metros. Y ha tenido que hacerse un adicional para las exploraciones, ¿no? Entonces, todas esas cosas tienen que ver con estos detalles, ¿no? Empresas y diques, como pueden ver, es un poquito más detallado. En edificios múltiples o plantas industriales también. Ahí en el tema de carreteras hay un poquito, ¿no? Que hay que mejorar un poquito eso. Yo creo que si se calculara con el número de puntos separados y se hace un análisis, esto podría ser una materia de investigación, ¿no? ¿Cuánto sería realmente el costo? Y si realmente esto podría, con los estudios existentes, ya que se tienen, las experiencias que se han hecho, seguramente aún incrementando, disminuyendo los espaciamientos, el costo no va a ser tan relevante como pueden ser después los sobrecostos.
Está. Los espaciamientos sugeridos, carreteras 300 a 500, en obra de paso, como puentes, evidentemente tiene que ver el criterio del estructural, el geotécnico, a dónde lo quiere, y sustentar por qué, ¿no? Uno de los trabajos que me gusta de esta carrera, de la parte de suelos, es que tienes que hablar con los especialistas de otras áreas, como ellos también hablan contigo, ¿no? Estructuralistas, hidráulicos, y eso me ha obligado, en cierta manera, a tener que escucharles y también revisar información relevante de estos temas para poder tener un criterio más apropiado. Es bueno también escuchar a los demás. Ellos obviamente tendrán sus razones por las que necesitan que se haga allí y habrá que confrontarlos sin llegar a la controversia. La idea es comunicarnos lo mejor posible en función del proyecto. Dependiendo de la importancia de la estructura, obviamente también, ¿no? En función del número de niveles, si hay sótano, ya estamos viendo la cantidad de gente que muere en estas obras y del área, ¿no? Preparación de los registros. Aquí ya es el trabajo netamente del geotecnista. Dirección de la empresa, nombre del equipo de perforación, número y tipo de sondeo, fecha en que se realiza el estudio, elevación del nivel freático, valor de los números de golpes, número, tipo y profundidad de muestras, de ser el caso, perforación en la roca, muestrador y el RQD. El RQD es una clasificación de Barton que relaciona parámetros como el nivel de agua en la roca, ¿no? Tipo de familias, ¿no? Las características de esas familias, todo eso tiene que ser tomado en cuenta. Lamentablemente las facultades de ingeniería no enseñan clasificación de rocas o el comportamiento geomecánico. Generalmente a nivel de maestría se lleva esto con más profundidad. Pero el RQD, Wieniawski, el GCI, RMR, Wieniawski, Q de Barton, el RQD, no aparecen en ningún lado del manual. En la norma española y chilena sí aparece esto. Capítulo entero de eso. Ahí hay un vacío. Esto, por ejemplo, es importante. En el año 2017, el proyecto Chavimochic, ¿no? Ustedes saben, viene de las aguas que dan vida a casi más de 1 millón de personas en la ciudad de Trujillo, no vienen de la ciudad de Trujillo, vienen de las aguas del río Santa en el departamento de Ancash. Y son varios kilómetros que atraviesan el desierto, viene de las alturas del río Santa, y esto llega y atraviesa gran parte del desierto de lo que es San José, Chao, Virú, hasta la ciudad de Trujillo. Son varios kilómetros. El canal madre es un canal enorme, grande, pero en el desierto se activaron quebradas y ocasionó el colapso del canal. La ciudad de Trujillo no tuvo agua un mes. Un mes no tuvo agua la ciudad. En pleno calor, en pleno niño, porque las laderas por donde se habían visto, se pensó que como era un desierto era arena. Pero basta solo con ver más allácito para ver que hay una cadena montañosa que geológicamente se llama Andes costeros, que van desde Casma hasta Tumbes. Prueba de ello son, por ejemplo, los acantilados de la Costa Verde. Van desde 50 metros de altura a 200, así se llaman Andes costeros. Y se activaron. Las quebradas también se activaron ahí y esa masa de lodo destruyó el canal madre de Chavimochic. Imagínense una ciudad
con 1 millón de habitantes sin agua durante un mes. Fue un problema terrible lo que pasó ahí. Reporte de la exploración del suelo. Alcance de la investigación, la descripción del tipo de estructura. Se tiene que conocer pues, más o menos qué es lo que a nivel de anteproyecto se tiene que tener, ¿no? Hay que conocer también la parte estructural, qué es lo que, qué tipo de ambientes van a haber, con dónde va a haber la mayor carga. Por experiencia, más o menos, se te va a entender que generalmente las columnas que tienen áreas tributarias muy grandes o luces muy grandes, escaleras, pasadizos, que tienen siempre una sobrecarga mayor, ¿no? Hay que ver qué tipo de estructuras de contención existen, condiciones de drenaje. La vegetación también es otro dato, ¿no? Trabajar en selva es otro tema. Hacer topografía en selva es algo que nunca había visto en mi vida hasta que me fui a la selva a trabajar y había que hacer triangulaciones entre árboles y árboles, ¿no? Y realmente dentro de... es terrible, ¿no? A ver, quieren hacer unas consultas aquí, a ver, no sé si es posible visualizarlas. A ver. Correcciones SPC son las más adecuadas para arenas arcillosas. Sí, en realidad debería hacerse una correlación para este tipo de material. Lamentablemente no hay investigación de este tipo. Generalmente se generaliza de un golpe un golpe del SPT equivale a 2 del CPT, que es el cono P. Y este SPT, un golpe de SPT equivale a 3 del DPL. Sí, es válida la información más adecuada para la transformación número cono P, número. Hay fórmulas de algunos autores, de algunos estudios, en realidad son puntuales, ¿no? Generalmente la información que he proyectado y la información que acepta la comunidad académica, pero también hay estudios puntuales que podrían ser válidos. Aldo Midma, en caso que esté haciendo la exploración y ya se haya excavado unos metros y no encontremos con roca, ¿qué es lo que sería? Puede ser. Una de las limitaciones para excavar es la condición económica también. Se ha dado casos de taludes donde se hizo la perforación, ¿no? Y no se llegó hasta la zona de falla. Y se trabajó todo eso, se derrumbó, se vino abajo, la masa de tierra cayó igual, ¿no? Y se encontró que bien debajo estaba, ¿no? Generalmente en este tipo de trabajo se hace algún tipo de conexión entre pilotes, aún con todos los pilotes no llegan a la zona segura, ¿no? En Pucallpa, por ejemplo, cuando dicté un curso hace un par de años, los contratistas ya me decían que por temas logísticos de limitación solo llegaban hasta 14 metros. Y es más, en las obras públicas solo presupuestaban hasta 14 metros. Así que había que hacer ahí un tema de vigas conectoras entre pilotes para que el asentamiento sea lo más uniforme posible y no tenga eso que ceder. Dice acá, el puente es una roca necesaria. ¿Qué pasaría si un puente existe una roca necesariamente? Se tendría que realizar voladura. Miguel Ángel, ¿qué pasaría si un puente existe una roca? Ya, una roca coma era ahí. Necesariamente se tendría que realizar la voladura. Claro que sí, tiene que hacerse, ¿no? Tiene que hacerse pero antes de eso habría que hacer la prueba geofísica, ¿no? Porque con la prueba geofísica yo sé más o menos con qué onda esto puede fallar, ¿no? Con la prueba geofísica yo puedo más o menos determinar cómo se va a comportar con la voladura. Román Herrera, ¿cómo puedo hallar la capacidad de soporte de la roca con fines de cimentación? Hay fórmulas para eso. Yo tengo un casito que lo vamos a ver en su momento para el tema de roca, ¿no? Sí, lo vamos a ver, amigo ingeniero colega Román. Cristian Segovia, ¿qué material principalmente es el gel del cual comenta? A ver, lo que vi yo, me llamó la atención es cuando colocaba Manuel Asmado, ingeniero electricista, colocaban una especie de gel, que era un polvo. En realidad lo que hace ese polvo es generarle al suelo la mayor facilidad para que la onda, vamos a decir, esta cantidad de ohmios que descarga, se vaya lo más rápido posible.
hay suelos que no tienen tanta velocidad de traspaso. Este gel le da esa velocidad para que esta enorme descarga eléctrica salga por ese lugar. Generalmente se vende con el equipo, ¿no? Es una especie de gel. Generalmente lo que comentó ahí Manuel era que los suelos arcillosos tenían generalmente esta característica. Generalmente siempre los pozos se ponen en un jardín, ¿no? Donde hay plantas. Las arcillas no tienen una gran velocidad, como las arenas, por ejemplo, ¿no? Las arenas tienen una gran velocidad y también pues colapsan, ¿no? Las arcillas tienen más demora. Por eso generalmente se colocan ahí en esos patios, en esos jardines. Miguel Ángel Ruiz Perales, ¿existen tablas para tener el coeficiente de balasto? Sí hay tablas. Sí hay tablas. Generalmente, vamos a ser honestos, se asumen esos valores. Como han visto ahí, hay una prueba que se hace y no necesariamente la hacen. No la hacen, porque cuesta muy cara hacerla. Ese gel son para pozos de tierra, puede ser Torgel, Terragel. Sí, generalmente son ya fabricados, vienen ya incluso con la misma varilla la venden, ¿no? Venden con el mismo gel ya. De Morrison, allí de acuerdo a su capacidad portante, puede tener coeficiente de balasto. Sí, de acuerdo a eso. Las tablas que se establecen son de acuerdo a ese tipo de valores, ¿no? Acá dice, cuando solicito ensayos triaxiales, debo indicar la dimensión del diámetro de muestra a ensayar. ¿Cómo puedo definir el diámetro de la muestra a ensayar en función del proyecto? No indica el detalle de ello, indica un diámetro mínimo de 33. Sí, es verdad. En los ensayos triaxiales que me ha tocado ver y en las capacitaciones donde me ha tocado estar, generalmente ellos se adaptan de acuerdo al tipo de moldadura, vamos a decir, de la muestra. Lo tallan lo más, es un trabajo bien complicado tallarla. Incluso la cámara esa de acá no tiene exactamente un molde preciso, exacto, ¿no? Se puede hablar de ese tipo, algunos hablan incluso de, ¿cuánto? 15 centímetros, 16 centímetros, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho con el tema también del material, porque a veces tiene piedra, ¿no? Por ejemplo, en el ensayo de corte directo, no puedes hacer el moldito, la pastilla, donde hay piedra pues de 1 pulgada o 2. En la triaxial igual, ¿no? Porque seguramente por ahí va a inducir más rápido la falla, ¿no? Por eso lo hacen un poco más pequeña, más esbelta y un poquito menos ancha. Es una aproximación que se da. Bien, no sé si puedo continuar. Bien. Tengo aquí mi sesión 2. Bien, continúo. Es poca altura en zonas playeras en las cuales a veces está ubicado en zonas rocosas. ¿Cuáles serían los estudios mínimos de suelo y fundación? Buena pregunta. Cuando hay roca, se ha descartado, bueno, pasó esto en una comisaría en Lobito, ¿no? El proyectista me manda a hacer, uno cree que la playa todo es arena, ¿no? No, mentira, el basalto de roca en el litoral está apenas a 5 metros de profundidad, ¿no? Por eso que acá se pueden hacer muelles pues largos, como el de Pimentel, ¿no? Que tiene casi 1 kilómetro. Primero se tiene que descartar pues hasta dónde llega la roca. Se tiene que pedir un adicional a la entidad para poder hacer una perforación diamantina. Si hay un contrato de por medio, tiene que hacerse una adenda al contrato, ¿no? Tiene que hacerse una adenda al contrato para que se pueda hacer. En el estudio ese que les dije del arquitecto allá en Trujillo, él solicitó se le aprobó una adenda para que pueda realizar la exploración. ¿Qué más dice? Alcance de investigación, tipo de estructura. Las condiciones geológicas también es importantísimo. Generalmente los estudios geológicos que a mí me ha tocado ver, carreteras, edificios, mucho hablan pues del Jurásico, del Cenozoico, pero eso realmente poco importa, ¿no? No hay un estudio específico del lugar, ¿no? Nunca hacen un estudio específico del lugar, siempre son generalidades. Pertenece al tercero periodo del Jurásico, Cenozoico, ¿no? Bueno, eso está muy bien para conocerlo, pero yo quiero saber por dónde pasa la carretera exactamente.
En la carretera que va en Tarapoto, se me fue el nombre, todo el tiempo hay derrumbes ahí. La carretera que va de Huánuco a Ucayali también. Todo el tiempo hay derrumbes en ese sitio, ¿no? Y generalmente son fallas geológicas, son plegamientos ahí que no están definidos, y el estudio del capítulo geología pues brilla por su ausencia esa información. Detalles de la exploración de campo, los números sondeos, descripción de las condiciones del subsuelo, a las cuales van determinadas los especímenes del suelo, nivel freático es importantísimo, todo lo relativo a la fundación, capacidad de carga admisible, todo. Y unas buenas conclusiones y limitaciones. No, yo también veo mucho que hay miedo en los ingenieros, ¿no? Generalmente se recomienda. Y me imagino que hay miedo por los temas administrativos y todo eso. Pero cuando se tiene la seguridad de algo hay que decirlo, ¿no? Información adicional, la localización, plano general, hoja de registros, resultado de ensayos. Ahí hay una hoja de cálculo que la voy a enviar para que la tengan. Estos son algunos de los casos donde se ven, ¿no? Esto tiene que ver con excentricidades. Excavo una poza y coloco tubos perforados en agua. Después que termina la construcción de esa poza, lo relleno con capas de grava, diferentes pulgadas factibles. Claro que sí. Para el control de drenaje, si tu agua subterránea tiene corriente, basta con colocar una pelotita esa de plástico que no lleva a veces. Si la arrastra, ahí sí hay que hacer algún tipo de drenaje vertical. Si es un agua más bien estática, con un fluido casi imperceptible, en el peor de los casos, bastaría con un drenaje horizontal, ¿no? Yo recomendaría, o siempre recomiendo, un 60% de piedra, de máximo pues 1 pulgada, hasta 3/4 podría ser, y un 40% de arena gruesa limpia, sin contaminar. Este tipo de cosas se pueden ver, por ejemplo, estas terrazas ahí que se ven para una zona lujosa ahí de casas, pero que están expuestas de esta manera. Un tema de estabilidad de taludes. Estas son algunas pruebas de formación, de asentamientos, ¿no? Pilotes. Ahí estamos nosotros ahí, ¿no? Ahí estoy bastante delgado hace años, colocando gaviones, ¿no? Pero van sobre los pilotes, ¿no? Acá también llegábamos solamente hasta 15 metros de profundidad. Trabajar en pilotes es una logística muy grande, muy grande. Es muy caro este tipo de opciones, ¿no? Es muy caro, pero necesarias en algunos casos. Generalmente cuando la inversión pues lo justifica o lo vale, sí, ¿no? Este es un caizón, como pueden ver allí. Generalmente siempre van motores ahí en el caizón, ¿no? Este era para un bombeo. Este es un puente también, ¿no? El pilar, gente generalmente va hincado en pilotes. Vamos a ver un casito de esos también. Estos son suelos expansivos, esto es en Talara. Hay una zona allá que se llama Menace donde las casas valen 3.000 soles. Toda la zona está así rajada, toda, suelos expansivos. Y pueden ver, son casas de un piso nada más, de materiales no convencionales, el hinchamiento pues, del suelo. Acá, por ejemplo, miren cómo este es un efecto que se llama licuación. Esto es una zona de playa, ¿no? El piso se ha sentado totalmente, ¿no? O sea, para entrar ahí a la casa hay que agacharse, ¿no? Bien, en los temas de incremento de costos, construcción, aquí sí hay que ser un poquito, ¿no? Cuando el costo incrementa en la construcción, generalmente es porque el costo de la geotecnia fue bastante bajo. En cambio, cuando el costo aumentó, es decir, de la geotecnia, de la ingeniería del proyecto, los incrementos de sobrecostos disminuyeron.
Esto es analizando desde el punto de vista geotécnico. A mí me ha tocado analizar varios de estos adicionales de obra y siempre he llegado a la conclusión que debieron haberse hecho varios los estudios adecuados. Por ejemplo, hay una obra, recuerdo la presa Huacatina en Julcán. El contratista pidió un adicional por perforaciones diamantinas. Si se hubieran hecho esas perforaciones diamantinas en su momento, nos hubiéramos evitado los sobrecostos. Prácticamente la obra sobrepasaba el 15%, ¿no? Lo peor era, como puede pasar aquí en el Perú, que el evaluador, ¿no?, y quien hizo el proyecto fueron después el supervisor y el contratista, ¿no? Solo aquí en el Perú pasan esas cosas, ¿no? No me pregunten, ya eso es un tema de la alta dirección que hace ese tipo de cosas. Por eso que ellos cuando fueron a hacer el adicional, yo fui con el topógrafo, aprendí ahí un poco el tema del civil, para ver los movimientos de tierra, todo ese tipo de cosas, y llegamos a que el adicional pasaba el 15%. El contratista prácticamente tuvo que bajar para no llegar al tema de Contraloría, tuvo que bajar al 14.94%. O sea, él perdía, realmente él perdía. El adicional se aprobó, pero el contratista finalmente abandonó la obra, dijo que él estaba perdiendo dinero, y efectivamente estaba perdiendo dinero. Pero lo curioso era que él mismo había sido, en el caso del contratista, había sido el evaluador de ese proyecto, ¿no? Y el supervisor de esa obra había sido el proyectista en el proyecto, una cosa de locos, ¿no? Entonces ellos mismos asumían pues su responsabilidad y sabían que se les venía la noche, ¿no? Porque si comenzaban a averiguar un poco más el origen del proyecto, se iban a dar cuenta que ellos eran culpables de todo prácticamente, ¿no? Finalmente renunció y la obra, es una pena, como tantas obras en el Perú, ha quedado abandonada. Nunca la terminaron. Una presa de 16 metros de altura y que solo se quedó en 12. Y ese trabajo, entenderán, no lo va a hacer pues un maestro de obra. Es una presa, una pantalla para almacenar 800.000 cubos de agua. Ojalá que algún día se pueda hacer eso. El incremento de los costos de la construcción se dan, y como pueden ver en el tema de equilibrio, ¿no?, esa línea de equilibrio nos daría más o menos una relación, ¿no?, de un porcentaje que va casi entre el 5% como un dato máximo de equilibrio para los estudios, en este caso de geotecnia. Vamos a ver acá cómo esto se ha analizado. Y aquí voy a citar al ingeniero Carrillo Gil. Este fue un discurso que él dio hace el año 2000, me acuerdo. Lo escuché al ingeniero. Después fue mi profesor en maestría y en la Ricardo Palma. Ahí está, ¿no? En el curso de una carrera profesional de más de 30 años, lo dice Hernando Carrillo Gil, en que el autor se ha dedicado exclusivamente a la mecánica de suelos, ha investigado las causas de cientos de fallas geotécnicas. Las lecciones aprendidas en algunos casos han sido publicadas, indicando el probable mecanismo de falla y sus posibles soluciones. Sin embargo, el autor ha estado cada vez más consciente de que muchas de estas fallas pudieron evitarse si se hubieran aplicado correctamente los métodos ingenieriles adecuados, tanto en el diseño y construcción como en la supervisión, así como también si hubiese contratado a profesionales idóneos para la elaboración de las estudios y proyectos respectivos. Esto lo dijo Carrillo Gil en un congreso en el año 2000, antes de que viniera el gran boom de la construcción y todo eso. En los Estados Unidos, citó él, ha aparecido últimamente un artículo en el que establece la incidencia de las fallas mayores en la construcción pesada mediante el número de muertes en comparación con el costo del proyecto. Se estima que durante los años 30 e inicio de los 40, el porcentaje fue del orden de una muerte por $1 millón de inversión. En la actualidad parece estar en el orden de una muerte por $1.000 millones. O sea, hoy en día hay una muerte por cada $1.000 millones.
Aunque esta no es una medida necesariamente significativa, porque obviamente son seres humanos, sugiere que en los Estados Unidos la incidencia de accidentes a graves fallas de ingeniería puede estar decreciendo. En nuestro país, desafortunadamente, en los últimos años, está ocurriendo lo contrario. El número de fallas y daños en los proyectos de ingeniería se ha incrementado de manera alarmante y probablemente en los próximos años esta incidencia aumentará. Creo que Carrillo Gil es profeta definitivamente. Debido al incremento de la competitividad de los profesionales que dan servicios especializados al precio más bajo. Muchas veces este precio es inferior al supuesto para la entidad licitante. Esta práctica hace decrecer la calidad del trabajo ofertado. En el caso del contratista, empleando menos equipos y materiales, y en el caso de nuestra especialidad, efectuando menos trabajos de campo, muchas veces ninguno, haciendo menores ensayos de laboratorio, menos análisis y simplemente sentándose frente a una máquina de escribir y emitir un informe suponiendo o imaginando determinado comportamiento del suelo. Lamentablemente, muchas veces no siempre estos efectos quedan ocultos y cuando aparecen las pérdidas son cuantiosas y pueden llegar del 30 al 200% del costo de la obra. En contraposición al haber encargado un estudio o un proyecto adecuadamente elaborado que no supera muchas veces el 0.5 o 2% de este mismo costo. Sigo citando a Arnaldo Carrillo Gil. Ahora bien, si analizamos las razones que hay detrás de las causas técnicas y cuasi fallas, y tomando nuevamente en cuenta la estadística publicada recientemente en los Estados Unidos, un estudioso realizado de Kamiseki, 91, del análisis realizado por 8 investigadores, establece que las fallas debidas a la incidencia de errores de diseño son del 36 al 67%. En la construcción, 24 al 53%. Y por falta de mantenimiento, del 6 al 23%. Sin embargo, no está totalmente determinado si esta incidencia se refiere al origen o a la aparición de fallas. Software, en 1993, ha publicado un informe donde se evalúan aproximadamente 500 fallas geotécnicas. De estas, el 50% se produjeron en el diseño, 38 durante la construcción y 4 en la operación del proyecto. Aproximadamente la mitad de los problemas que ocurrieron durante la construcción se presentaron por mal diseño, la otra mitad por defectos de construcción. Se identificaron 3 causas: falta, ignorancia y rechazo a la tecnología actual. La falta de tecnología representa el 12%, la ignorancia el 33% y el rechazo el 55%. Del total, 85 reflejan fallas humanas. Creo que ese artículo, cuando lo vi, me hizo acordar a lo que yo estuve en ese congreso cuando él estuvo, y me parece que esto lo hubiera escrito ayer, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo de esto. Miren, determinar el número de puntos para un plan de calicatas en edificaciones con sótanos. Voy a demostrar si lo que dice Carrillo Gil es verdad o realmente está hablando cosas que no son. Este es el bloque A, bloque B, bloque C de un edificio. Se van a hacer sondajes de CPT. Es un edificio multifamiliar ubicado en una zona de campo. Se construirán sótanos para cocheras en un área de 6.000 metros cuadrados de terreno. El suelo es predominantemente areno limo arcilloso. Es un edificio en concreto armado con muro pantalla. Para los sótanos, en todas las torres, el porcentaje de área libre y un 30% que es el área libre. ¿Obligatoriedad de estudios? Sí. Anteproyectos, sí hay sótanos. Ahí está el bloque A, está el área techada, el número de pisos, a qué nivel de profundidad se va a llegar, cuántos departamentos hay por piso, cuál es el costo del primero al octavo piso y cuánto cuesta del octavo al 10º, y cuánto se va a pagar por cochera. Ahí están los costos, los precios, y las áreas son distintas, ¿no?
Una 1.200 metros cuadrados de área cobertura techada, el bloque B son 1.000 metros cuadrados techados y el bloque C son 800 metros cuadrados de área techada. Es evidente que estamos frente a una estructura especial por su complejidad en el diseño, ejecución y mantenimiento. Si hay sótanos, tiene que ser pues, una estructura especial, según el manual E 050. Ahí está, este es el manual, el último, ¿no? Los tipo 1 son evidentemente estructuras especiales, ¿no? Dado que son edificaciones con sótanos, ¿no? La norma aquí no habla de eso, si son sótanos, solo habla de las áreas techadas. Bueno, de la tabla anterior se entiende que estamos con estructuras especiales, todas son tipo 1. Ahí se tienen las áreas que se van a techar, que son el 70%, porque hay un 30% que son libres. Entonces, el área total a techar son 2.100 metros cuadrados. Nos vamos a la otra tabla para ver cuántos son los puntos que corresponden. Como es tipo 1, el área será cada 225 metros cuadrados. Muy bien, se necesita aquí determinar los números de puntos, y ahí están. Son 10 sondeos. ¿A qué profundidad? Buena pregunta. Como no nos dan los anchos del edificio, ¿no? Podría ser que no estén definidos aún, pero ya hay una idea de lo que se quiere hacer. En la norma hay una fórmula para establecer más o menos esta posible profundidad, ¿no? En función del ancho, dice la edificación, sería la profundidad de... En este caso, para el bloque 1, bloque torre A, torre B y torre C, es de 6, 5 y 4 metros de profundidad, por lo que se da 3 metros de profundidad más abajo todavía. Entonces se tiene 9, 8 y 7 metros de profundidad a la que se va a hacer la exploración. Bien, en ningún caso la norma dice debe ser menos de 3 metros, ¿no? Ahí habla la norma cuando es sin sótano, y de 6 metros en estructuras con sótano. Entonces la norma ya se atreve esta vez a decir qué profundidad cuando hay sótano. Se calcula el costo por metro lineal de perforación de CPT, son $100, generalmente es un poquito más, pero $100 le hemos puesto, ¿no? Siendo un poquito, como dice Carrillo Gil, que se bajan un poquito, ¿no? Por el mercado. Y tenemos que todo esto nos saldría en SPTs $8.100, aproximadamente. Parece ser un monto alto, podría ser inviable, vamos a verlo. Incidencia del estudio de suelo con relación al costo de la edificación. Pues. Si hay 3 torres, ahí están los costos de los departamentos, ¿no? Y podemos ver que en la torre A, torre B y torre C se espera esa utilidad aproximadamente en costos de venta, o sea, lo que van a vender ellos. Generalmente ellos siempre venden ganando un 100%. Hoy en día en el mercado esto ha bajado, incluso llegan hasta el 50%. Pero eso es estacional también, ¿eh? Las cocheras, vamos viendo cuánto es el costo de cocheras, o sea, lo que van a vender ellos, ¿no? Muy bien, el costo total de la venta, incluyendo los departamentos más las cocheras, son aproximadamente en el monto que ven ahí, que son 18 millones y algo así de dólares, ¿no? Considerando una utilidad del 100%, ¿no? O sea, quiere decir el gasto que a él le cuesta, no lo que va a ganar. Lo que a él le cuesta es 9 millones. Lo que él va a ganar son 9 millones, porque lo ganan el 100% generalmente en edificios. O sea, si un departamento que cuesta $200.000 en Magdalena, en realidad su costo es de 100.000 de fabricación de ese edificio. Los otros 100.000 son utilidad. Considerando una utilidad de 100%, que depende del mercado también, el costo directo del proyecto sería 9.455.000 soles. Vamos a ver cuánto incide los $8.100 frente a estos 9.455.000 dólares. Y apenas llega al 0.09%, la parte geotécnica. Entonces, hay algo de lógica en lo que dicen estos autores.
¿Qué dice Software respecto a esto? Esto lo he tomado de la página del libro Software. Lo pueden ustedes ver si gustan. Esto es transcrito del libro de George Software. Señala que el costo de una investigación adecuada, incluyendo los ensayos de laboratorio, varía entre el 0.05 y el 0.20% del costo total de toda la estructura. El porcentaje puede ser algo mayor para puentes y presas, del 0.5 al 1%. Bien, no sé si tienen alguna pregunta, consulta. Hay una hoja de cálculo que les voy a pasar para el SPT. Ajá. 1 metro y uno se encontró una roca, ¿qué es lo que se haría? Si hay una roca y tienes que seguir excavando porque tienes ahí para hacer un edificio, ¿no? Bueno, si vas a hacer eso, si es una obra privada, tienes que hablar con el propietario y decirle que no puedes seguir excavando porque hay roca. Y tú necesitas determinar qué calidad de roca es. No todas las rocas son buenas. Hay rocas permeables, hay rocas que con mi mano las puedo quebrar como si fueran barras de chocolate. Entonces tienes que averiguar eso bien. Explicarle al propietario la necesidad de tener que hacer perforaciones con equipo diamantina. El costo evidentemente va a ser casi el triple de lo que he cotizado ahí, ¿no? Un diamantina pues debe estar ahorita en $300 por lo menos de profundidad. Si es una obra por el sector público, habrá que hacer los estudios, pedirle a la entidad que haga una adenda el contrato para la exploración, si es que es a nivel de expediente. Si la obra está en plena ejecución, hay que solicitar el adicional de obra, porque no se va a poder llegar hasta la profundidad que se quiere, porque hay roca. ¿Y qué ensayos usted recomienda en suelos colapsables? Buena pregunta. El suelo colapsable generalmente el IP, pues, ensayo de plasticidad. Cuando el IP es demasiado alto, pues eso va a tener grandes problemas, sobre todo el control de drenaje, porque el IP aumenta cuando hay agua, pues. Es un suelo altamente poco competente. ¿Se puede construir sobre esos terrenos? Sí se puede hacer, pero son muy caras. ¿Qué bibliografía recomendaría para la capacidad portante de exploraciones? Hay buena bibliografía. Está el ingeniero Brajadas, que es de los actores modernos. Está el francés Peter Berry. Los dos, en realidad, Brajadas es un español que vive en Estados Unidos. Él siempre publica sus libros en inglés y después lo traducen al español. Peter Berry también, ¿no? Es un francés que vive en Estados Unidos, escribe. Esos dos podría recomendarlos. Pues si quiere la bibliografía, la puedo pasar, ¿no? Tengo ahí algunos libros en inglés también de Taylor. También tengo el de Braja y el de Peter también en internet, que están en internet. Rafael Cosio, el mexicano también, muy bueno. Crespo Villalaz, también mexicano. El clásico de los clásicos, pues Vadillo Juárez, rico, ¿no? También mexicano. México también es un caso aparte, ¿no? El año pasado estuve en México y sí, el Zócalo es toda una historia, ¿no? El suelo colapsable lo reconoce durante la visita de campo o solo puede reconocer pistas y debe dedicar un ensayo de laboratorio. Si es que es reconocido en campo, ¿qué características comparativas principales? Buena pregunta. Generalmente los suelos colapsables suelen tener una plasticidad muy alta. Son altamente compresibles. Yo puedo estar caminando y me hundo, me embarro totalmente de lodo. El suelo colapsable no colapsa de hoy para mañana. Generalmente el incremento efecto de agua. Una edificación, lo vi en un video donde era una zona de turismo y había un lago. Justamente el turismo era por el lago, ¿no? Pero el lago había tenido incrementos y filtraciones de agua en la estructura. Y la estructura estaba virtualmente inclinada. O sea, se estaba inclinando como la torre de Pisa, ¿no? O sea, se estaba agrietando, se estaba fisurando y nadie movió un dedo para hacer nada, ¿no? O sea, yo no puedo creer que alguien que camine por una calle le parezca normal ver una grieta en su sala,
ver una grieta en su muro y una grieta en el techo, ¿no? Finalmente la estructura colapsó y murieron varias personas allí. O sea, el suelo colapsable anticipa, eso sí es ventaja, anticipa, ayuda, avisa un cambio de comportamiento. Si hay una estructura cerca, se anticipa. Si en la zona que usted me dice hay ¿cómo se llama? Estructuras construidas, es probable que pueda verse esas deformaciones, asentamientos, ¿no? Desde la más simple vereda hasta el edificio, incluso puede ser una estructura no de material no convencional que se inclina, ¿no? Como hemos visto ahí, ¿no? Una casa de adobe que está que se raja por todos lados. Se tiene la construcción de una edificación y una realidad que ha producido asentamientos diferenciados, existen rajaduras. Sí. Primero, para ese tipo de cosas hay que descartar varias cosas. Número uno, el análisis estructural. Se tiene que volver a remodelar. A lo mejor hay demasiadas cargas, ver el proceso constructivo, hacer disparos ahí sobre la columna, o tomar muestras para poder ser evaluadas. Si se descarta todo eso, el tema puede ser suelos. El tema puede ser suelos, asentamientos. Se está asentando una parte de la casa, está más cargada que la otra, ¿no? Buenas noches. ¿Qué método geofísico usted recomienda para construcción de edificios? El de refracción. El de refracción. Es el más utilizable, ¿no? El más utilizado, el más fácil de determinar, ¿no? Y el más económico también, porque hay otros que son más caros. Bien. Voy a tratar de pasarle qué ensayos son necesariamente para realizar un adecuado estudio de mecánica de suelos con fines de cimentaciones, parificación de laderas y tipos de cimentación como emplear. Si se van a hacer laderas, generalmente quien construye laderas, bueno, si uno va a Suiza, Alemania, las laderas pues vive la gente que tiene plata, ¿no? Aquí generalmente las laderas vive la gente que no tiene otra opción donde vivir, ¿no? Ahí vemos San Juan del Brigancho, cómo están las casas que se vienen abajo, ¿no? Número uno, pruebas de campo, topografía. La topografía es fundamental para poder modelar eso en el slime o en el Geo5. Con esos dos, modelar. Y si evidentemente va a haber una falla, tratar de ver alguna estructura de contención, estabilizar, construir terrazas tipo Machu Picchu. Machu Picchu, por ejemplo, es un ejemplo de terrazas, ¿no? Estabilizadoras, con muros de contención, con lloradores, ¿no? Para extraer o expulsar el agua en exceso, ¿no? No sé si Pachacute lo pensó, pero el ángulo de fricción de ese muro es probablemente el mismo que hace 500 años, cuando terminó de construirse la obra, ¿no? Porque el agua que expulsa a través de esos lloradores no cambia el ángulo de reposo del muro. Sí, tendría que hacerse los ensayos, tomar las muestras con el SPT, llevarlas al laboratorio y determinar pues, las granulometrías, los IPs, si hay agua freática también, ¿no? Potencialmente en licuares se podría aplicar bentonita. Sí, sí, también. Generalmente los suelos licuables, el tema es el agua freática. Generalmente no debería construirse tan cerca del mar, sino haber una zona de amortización, pero si el caso es que el edificio ya está allí, número uno, tendría que primero controlar el agua, porque el nivel freático es fundamental allí. Y número dos, tratar de mejorar las características del suelo mediante compactación. Y si la bentonita me da la liga que la arena generalmente no la tiene, ¿no? Porque en este caso bentonita es para darle esa liga que no tiene. Se podría utilizar bentonita, se podría utilizar cemento también. Generalmente este tipo de materiales tienen pues sílice, ¿no? Que es un material que tiene cemento, por ejemplo, que tiene propiedades cementantes, ¿no? Para que las partículas se confinen mejor y entonces tenga una mejor densidad. Y al ser más denso puede tener una mejor resistencia. Y número dos, el agua, ¿no? Controlarla. Algún tema de dren o algo, para que el agua se deprima, ¿no? Y no tenga un nivel permanente. O sea, la idea es que el nivel esté en el mismo sitio, en el peor de los casos, pero jamás que aumente, sino que descienda. Alguien creo que habló de unos tubos de aire, eso sí funciona, sí
Lo he hecho yo incluso alguna vez y sí ha funcionado. Por el tema de presión atmosférica, el agua tiende a subir y al subir por ese tubo baja, desciende el ascenso, ¿no?, del agua. Es una técnica económica y funciona. Otra pregunta. Bien, si no hay otra pregunta, lo que quedaría pues pasar bibliografía a los colegas. Voy a buscarla para poder pasárselo mañana y con los moderadores, y enviar unas hojas de cálculo ahí que tengo para que las puedan tener para ver este tema, ¿no? De los ensayos SPT, los de campo que tengo ahí, diamantina también, que no, ya no había tiempo de verlos. El software